Uno de los poetas más importantes de la generación de 1960, Luisito Hernández, ex campeón de peso welter, como le gustaba llamarse a sí mismo, vivió en esta casa de la calle 6 de agosto, en el distrito de Jesús María. Como la música, la literatura está hecha de sonidos y de silencios. Y sin duda, la poesía es la forma literaria que más recurre a las posibilidades rítmicas de la palabra. Y justamente, la asociación entre poesía y música fue una de las claves de la vida y la obra de Hernández. En sus textos, no solo aprovechó las características sonoras del español, utilizando formas métricas capaces de generar melodías, sino que mencionó de manera constante referentes universales de la música tanto clásica como popular. La música, como el mar, como la astronomía, era parte de él. Luis Guillermo Hernández Camareno tocaba la flauta, el violín y el piano. Había nacido el 18 de diciembre de 1941, el segundo de 3 hermanos. Luego de estudiar en el Colegio La Salle, ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para estudiar psicología. ¿Qué tipo de música le gustaba interpretar a Lucho? Hay una grabación de él tocando al piano canciones de los Beatles, pero en su obra es más frecuente la mención de compositores clásicos. Lucho fue chico superdotado. O sea, le gustó la literatura, la música, la historia, la astronomía, la química. Era muy curioso, una persona muy curioso, pero la música fue realmente su gran amor. En 1961, Luis Hernández tenía solo 20 años de edad y, animado por el poeta Javier Sologuren, publica en Cuadernos de Ontanar su primer libro, Orillas. Allí ya aparecían varias referencias musicales, en la serie llamada Reflejos sobre el agua, que tomaba su título de una pieza del francés Claude Debussy. Se dice que el segundo poemario de Luis Hernández, Charlie Melnick, estuvo inspirado en la muerte de su amigo, el también poeta Javier Heró, ocurrida en 1963. Era, finalmente, una época en que el Perú estaba remecido por los nacientes movimientos sindicales, por nuevas protestas estudiantiles y por los vientos revolucionarios que llegaban desde Cuba. Y en ese libro, alumbrado por el tono elegíaco, aparece también otro rasgo sustancial de la poesía hernandiana, el elemento conversacional, donde la voz poética se dirige a un tú, en este caso, el amigo muerto. ¿Recuerda cómo era su relación con Javier Heró? Javier Heró era una especie de Lucho, en algún sentido, era un niño grande. Heró y Lucho se querían. Saiz en la nebulosa se opuso y trató de disuadir a Javier. ¿De su viaje a Cuba? Sí. Tras aquel acontecimiento trágico hacia 1964, Luis Hernández viajó rumbo a Alemania, donde permaneció durante un año. A su regreso, en 1965, apareció su tercer libro, el último que publicaría en vida, Las Constelaciones. Allí, además de los notables poemas dedicados a los signos del zodiaco, aparecen de manera más clara los músicos, en concreto Chopin y Beethoven, además de la sección titulada Cantos de Pisa. Un año más tarde, Hernández ingresó a la Facultad de Medicina de San Fernando, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando se graduó, en 1971, el Colegio Médico del Perú le asignó el número 8977, como consignó repetidas veces en su poesía. Tras trabajar durante un año en el Hospital 2 de Mayo, estableció su consultorio en Breña, al mismo tiempo que ejercía como médico de barrio en Jesús María. Y es parte bien conocida de su vida el hecho de que con frecuencia atendía a sus pacientes sin cobrarles. Hacia fines de los años 60 e inicios de la década del 70, hubo quizá una ampliación de los intereses musicales de Lucho, pues solo en sus cuadernos aparecen las referencias al rock. ¿Cómo pudo haber sido este proceso? ¿O el rock estuvo presente en su vida desde antes? Ahora, entonces él comienza con la música clásica y luego salta al rock, ¿o estas vienen paralelas? No. Yo creo que su primer amor fue la música clásica y después toma el rock. Silvio Rato, que vive acá, vecino de toda la vida, le da
el disco, primero el blanco y después el rojo de los Beatles, el Sgt. Pepper, y hay una revelación total en Lucho. En la década de 1970, tras un largo silencio, Luis Hernández comenzó una práctica poco común. Empezó a escribir sus poemas en cuadernos escolares, utilizando plumones y añadiendo dibujos. Una vez que finalizaba un cuaderno, lo regalaba, como hizo con muchos amigos e incluso con simples conocidos. No se sabe exactamente la cantidad de cuadernos que escribió, pero se estima que no fueron menos de 70. A muchos les puso título: La luna en el laberinto, El curvado universo, Una impecable soledad, Elegías, La avenida del cloro eterno, El sol lila, El estanque moteado, Al borde de la mar, La novela de la isla o Preludio y fugas, por citar algunos ejemplos. En esa etapa su poesía se volvió a ratos epigramática y cobró un tono cada vez más humano y existencial, y persistieron, claro, las referencias musicales. También desarrolló personajes, como el famoso jefe Un lado del cielo, o el ladrón de bancos Billy the Kid, o el pianista Shelly Álvarez, probables alter egos del autor. Sabiendo el valor de esa producción singular, a mediados de la década, su amigo Nicolás Yerovi le pidió al poeta autorización para reunirla en un volumen, junto con sus libros anteriores. Hernández se involucró en la tarea e incluso preparó él mismo la carátula, pero para entonces su salud estaba quebrada. ¿Qué decidió a Luis a marcharse a Buenos Aires? ¿Por qué no realizó un tratamiento aquí? Yo no sé si él elige ir a Buenos Aires, pero se decide porque en esta clínica de García Baraco, creo que no. Sí, Badaraco. Sí, Badaraco. Ya. Es esto, aparentemente te había tenido mucho éxito en la cura, pero yo creo que desenraizarlo a Lucho fue tremendo. Lucho era limeño 100%, y era un hombre de esquina, de barrio, con su sufrimiento a cuestas. En marzo de 1977, Luis Hernández viajó a Buenos Aires para internarse en la clínica psiquiátrica del doctor Jorge García Badaraco. Lo acompañó Betty Adler, su compañera de largos años. No es claro el efecto que tuvo en él el tratamiento. Habiéndose quedado solo en la capital argentina, el 3 de octubre de ese mismo año el poeta se lanzó a las vías del tren en la zona de Santos Lugares. No alcanzó a ver publicada su obra reunida como Vox Horrísona, que salió de la imprenta poco después. La edición de la obra de Luis Hernández más completa que conocemos fue preparada por Ernesto Mora en 1983. Desde entonces, su obra ha seguido rescatándose de nuevos cuadernos, paredes e incluso roperos en los que el poeta escribía sus versos. Ojalá pronto contemos con una edición íntegra con nosotros. Mientras tanto, a 40 años de su muerte, lo recordamos.